incluso los temas, dije, madre mía, cuánto uno de veras desaprovecha, no conoce, uno como católico. A veces se piensa que el conocimiento, las cosas de Dios, como si fueran un patrimonio solo para los curas, los obispos, el Papa, un legado solamente de ellos. Algo, no, es de cada bautizado. ¿Entendido? Cada bautizado tiene que dar cuenta de su fe. Ya vieron la cita bíblica. Cada bautizado, cada católico, con su hijo, con su pareja, con el cercano, el prójimo, está obligado a dar testimonio de lo que cree. Pero si no estamos preparados, ¿qué testimonio vamos a dar? Y este es el problema, queridos hermanos. Una de las causas del sectarismo es precisamente la ignorancia religiosa y el abandono pastoral. Dos cosas principales. Ignorancia religiosa, y muchas veces provocada por nosotros mismos. Somos muy perezosos. No queremos formarnos. No queremos capacitarnos. Incluso los sacramentos. A ver, vamos a buscar el sacramento y el padre dice: sí, hijo, yo bautizo a tu muchacho, yo bautizo a tu muchacha, pero tienes que hacer un catecumenado. ¿Y qué es eso, padre? ¿Un catecumenado? ¿Qué es eso? Es una formación mínimo de año y medio. Madre Santa, año y medio. No, hombre, mejor me hago protestante. Hagamos así. Año y medio. ¿Y qué quiere? Quiere que bauticen a su hijo con una sola charla. Una charla para los padres, una charla para los padrinos y evidentemente aguantar al hijo que duerma un rato. Y bautizamos ya. Pero formarse, el católico es muchas veces perezoso. Y es aquí donde el mundo protestante está avanzando. Entre más el pueblo católico desconoce su iglesia, desconoce la doctrina, más el mundo protestante hace su agosto. Es por eso que las sectas, el mundo protestante para la iglesia, no deja de ser un problema pastoral que hay que afrontarlo desde la visión también, ¿qué cosa? Pastoral bíblica. Ahora, con esto, rapidito, voy a pasar con ustedes a una segunda parte. Para solucionar muchas veces estos problemas, primeramente yo tengo que estar convencido que yo estoy en la iglesia que Cristo fundó. Pero ¿qué me garantiza que yo estoy en una iglesia fundada por Cristo? Cuando muchos hermanos llamados cristianos también dicen estar en la iglesia de Cristo. Todo el mundo dice estar en la iglesia de Cristo. ¿Entendido? Un evangélico dice: yo soy cristiano, yo estoy en la iglesia de Cristo. Un testigo de Jehová dice: nosotros somos la organización verdadera. Un adventista del séptimo día dice: nosotros somos la iglesia verdadera, porque nosotros hemos venido después de tantos problemas que hubo en la iglesia primitiva. Nosotros somos los que venimos a darle fuerza, vida. Somos la continuación de las primeras comunidades cristianas. Y si te habla un mormón, también te va a decir lo mismo. Y luego se te aparece por ahí un católico más o menos tomado y te dice: pero hermano, ¿qué te pasa? No tengas dudas, si nosotros somos la iglesia de Cristo. Híjole, hasta la iglesia católica también que la iglesia de Cristo. ¿Qué hay que hacer entonces? Dejar a un lado la pereza. Ponte a estudiar. Investiga.
católica. A ver, rápidamente. Los que ya compraron este libro, que se los recomiendo. Este libro se llama La respuesta está en las Escrituras. Tiene esa presentación o tiene esta otra presentación. La respuesta está en las Escrituras. Quien de aquí, de este taller, salga sin este libro, tiene 5 años de purgatorio. Algo así. Porque no quiere formarse. Es flojo, es perezoso. Nada más quiere que el otro le eche la mano. ¿Entendido? Rápidamente, página 5. A ver, ustedes mismos me van a ayudar. Ya con lo que les he platicado, es un don, es una gracia haber nacido en un hogar católico, en una familia católica. Es una bendición. Está bien. Pero no nos quedemos solamente con el simple hecho de que nací en un hogar católico. No, tengo que formarme. Tengo que prepararme. Lo que me pasó a mí, yo dije, caray, hay respuesta para todo esto. Voy a formarme, voy a capacitarme. Salí a buscar, me fui a ver dónde conseguía esta dirección. Y si era cierto que ahí formaban a católicos. A mí no llegaron, en este caso, los apóstoles que me hayan dicho, mire, lo invitamos a un curso. No, yo llegué a ellos por esta necesidad que yo tenía. Buscar. Vamos a ver la Biblia para saber cuál es la única iglesia que Cristo fundó. Hay que ir a 2 fuentes. Primera fuente, la Biblia. Segunda fuente, la historia. Vamos a ver aquí de este lado para saber entre todas las iglesias que existen, para saber cuál es la iglesia de Cristo, hay que ir aquí. Hay que ir a ¿cuántas fuentes? Aquí. ¿Cuántas fuentes? 2. ¿No escuché? ¿Cuántas fuentes? 2 fuentes. Acá de este lado, ¿cuáles son esas fuentes que me van a demostrar si yo estoy en esa iglesia que Cristo fundó? ¿Cuáles son esas 2 fuentes? La Biblia y ¿qué? Y la historia. Vamos a ver rápidamente la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Página 5. Ahí hay un texto, Mateo 16, 18. Los que tienen ese libro, subrayenlo. Si lo fueron a tomar ya, subrayenlo con más razón, porque si ya lo subrayan, ya lo van a pagar. ¿Entendido? Entonces, para que, oigan, no se regrese el material, que así se colabora para el pasaje de los hermanos. Mateo 16, 18. ¿Ya? ¿Qué dice Mateo 16, 18? ¿Quién quiere leer? ¿Quién dice yo? Y algunos compañeros de la cita bíblica pueden levantar la mano, los hermanos van a colaborar. ¿Tenemos uno por allá? Levante la mano a los compañeros de la cita bíblica. Los apóstoles que van a estar colaborando. Mateo 16, 18. ¿Ya lo tenemos? También en su Biblia sí sería bueno que le pongan una marquita. Si es una Biblia de estudio. Si es Biblia de estudio, no hay problema que se raye, no se comete ningún pecado. Mateo 16. Jesús dijo, pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de la muerte no la vencerá. En su versión así, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se puede tener la versión que usted tenga. Muy bien.
¿Qué dice la Biblia? Que Jesús fundó ¿cuántas iglesias? Resulta que una. Hoy, ¿cuántas iglesias vemos? Llamémoslo así, iglesia. ¿Cuántas iglesias vemos? Muchas. Y aparte de muchas iglesias, muchas sectas, grupos religiosos. Peor tantito. ¿Pero qué dice la Biblia? Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. Fíjense bien, el primer texto. Tú es un pronombre. ¿Entendido? Jesús está hablando ¿con quién? Con Pedro. ¿Cómo se llamaba Pedro antes? Simón. Por lo tanto, ese tú se refiere a Simón. ¿Entendido? Tú eres Pedro. O sea, ¿qué cosa? Piedra. Y sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Mateo 16, 18. Apunten bien ese texto bíblico. Muchos dicen, oh padre, pero hablando desde la eclesiología, este texto no se refiere al fundamento de la iglesia. No andemos con cosas. Aquí necesitamos algo sencillo, algo práctico. Es que la iglesia, si queremos hablar desde la eclesiología, hay que ir a los hechos de los apóstoles. Hay que hablar cuando el día de Pentecostés. A ver, tranquilo. Aquí lo que el católico quiere ver algo sencillo, práctico. Aquí Mateo 16, 18, cualquiera lo puede entender. Tú eres Pedro. Pedro viene de un lenguaje arameo singular, que es Cefas. Cefas. Jesús le habla en un lenguaje arameo, Cefas. Eso lo vemos también en Juan 1:42. Se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: de hoy en adelante te llamarás Cefas. Cefas. Ese término es un término arameo, Cefas. Cefas quiere decir piedra, roca, peña. Dicen los hermanos separados: ah, no, Jesús se dirige a sí mismo. Piedra, porque la piedra angular, la piedra fundamental es Él mismo, es la roca, la piedra. ¿Y cómo así? Sí, porque Pedro es Petrus. Entonces, y le va a llamar Petra. Es decir, arcilla, piedrecilla. No, compadre. Aquí Jesús no está hablando en latín. Aquí, el Nuevo Testamento, estamos en un lenguaje arameo y también, de una manera muy particular, todo el Nuevo Testamento griego. Pero esta palabra, Cefas, es un arameo, que quiere decir roca, quiere decir peña, quiere decir piedra sólida, nada de piedrecilla. Por lo tanto, si bien es cierto, Cristo es la roca, la piedra angular, Pedro quedó constituido también como roca sólida, como piedra sólida. ¿Entendido? Roca inmovible. Y por eso Jesús le va a decir: pues sobre ti roca, sobre ti piedra, sobre ti piedra, roca, peña, sobre ti peña, voy a edificar ¿qué cosa? Entonces, otro punto. Jesús habla también en singular, no
dijo mis iglesias. Jesús dijo mi iglesia. Tampoco es iglesia de Pedrito. Es la iglesia de Jesús. Pero es simplemente ¿qué cosa? Un administrador, la roca en quien Cristo va a iniciar su iglesia. Y los apóstoles van a hacer ¿qué cosa también? Fundamento. Pero Pedro, roca también, roca firme, va a ser el que va a custodiar. Por eso hablamos de la primacía de Pedro. Juan 21, 15 en adelante. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Qué dijo Simón? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo el Señor? Apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Segunda vez. Sí, Señor, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿de veras me amas más que esto? Tercera vez. Le pregunta a Jesús a Simón si lo ama. Y a la tercera vez dice la palabra de Dios que Pedro se puso ¿qué cosa? Triste, porque le preguntó ¿qué? 3 veces. ¿Cuántas veces Pedro negó a su maestro? 3 veces. Pues aquí 3 veces Jesús llega a Pedro. ¿Para qué? Para sanar sus heridas. 3 veces lo cuestiona si lo ama. Y 3 veces Jesús le va a decir: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Entendido? Entonces, ¿de quién es la iglesia? De Cristo. ¿Pero quién la va a apacentar? Pedro. No es iglesia de Pedro, es la iglesia de Cristo. Pedro solamente es el que va a pastorear visiblemente. Esta iglesia entonces es una y Jesús se le encomienda ¿a quién? A Pedro. Pero esta iglesia pues está formada por seres humanos, no ángeles. Y mientras tú y yo estemos en esta iglesia, formemos parte de esta iglesia va a ser una iglesia con defectos, con errores. ¿Entendido? Pero no por eso la iglesia, porque en ella hay errores, defectos, se vaya a terminar. No, Jesús le hace una bella promesa a su iglesia. Y le dice a Pedro, Mateo 28:20, vean, ¿qué dice? Mateo 28:20. Mateo 28:20. Si alguno ocupa ayuda, díganle a los hermanos. Levante la mano, con mucho gusto le vamos a ayudar. Mateo 28:20. Y enséñales a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Pues sí, es mi iglesia. Te la encomendé a ti, Pedrito. Eres el responsable de cuidar pastores y ovejas. Pero, Pedrito, se te va a llevar todo de la mano. Mira cuántos malos pastores, corderos. Mira cuántas malas ovejas. Pueblo bautizado. Mira, Pedrito, lo siento mucho, pero hasta aquí terminó tu chamba. De hoy en adelante, el que va a guiar mi iglesia será Elena G. de Guay. Hazte a un lado, Pedrito. Así fue la cosa. Así es la cosa. No, Pedrito, hay fallas, hay errores en la iglesia. Lo siento, Pedrito, no estás cumpliendo con el trabajo. No estás cuidando bien el changarrito, no puedes, lo siento. De hoy en adelante, el nuevo
líder será John Smith. Así es la cosa. No, compadre. Pedrito, se te fueron las cabras al monte. De hoy en adelante, quien va a continuar mi iglesia, mi rebaño, será Carlos Russell. ¿No? ¿No fue así? Peor tantita la cosa entonces. Se te fueron las cabras al monte, Pedrito. No ha sido un buen líder. Mira, te encargué corderos y ovejas. La cosa está por los suelos. De hoy en adelante, esa iglesia será pastoreada por Edwin Macedo. Paren de sufrir. ¿No? ¿Han escuchado ese grupo? Paren de sufrir, sufran menos, sufran un poco más, menos, poco, no sé cómo va la cosa ahí, ¿no? Paren de sufrir. No. ¿Qué le dice Jesús a Pedro para confortarlo? Porque Satanás va siempre a tratar de meter la cola. Jesús se da cuenta que esa iglesia es tan humana, no la formó con ángeles. La iglesia no está constituida por ángeles. No, seres humanos. Y mientras en esa iglesia estés tú, esté yo, va a haber fallas, va a haber errores. El Señor nos invita a la perfección, es cierto, pero somos humanos. Pero Jesús, que le dice a Pedro, mira Pedro, Mateo 28:20, yo voy a estar contigo, yo voy a estar con ustedes hasta cuando se porten bien. No, dice, voy a estar con ustedes todos los días hasta que se termine el mundo. Nada de que si se portan bien, si se portan mal. Mira, apenas se portan mal, yo los abandono. Entonces llamo a que guíe la iglesia Elena G. de White, José Smith, Eddie Macedo, Carlos Russell, Joaquín, Joaquín Guzmán, no, el de la luz del mundo, Joaquín Flores. No. Confortar a Pedro. Yo voy a estar con ustedes. Va a haber momentos difíciles. Y otra promesa bellísima. Mateo 16:18, una cita que ya habíamos visto. Vamos a ver la segunda parte. Cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La segunda parte que sigue a ese versículo es otra promesa bella que Jesús le hace a su iglesia. ¿Y qué le dice Jesús a su iglesia? Y en este caso a Pedro, para confortarlo en su pastoreo. ¿Qué le dice? Mateo 16:18, la última parte. A ver, lea. ¿Quién encontró? Yo te daré la llave. Ajá, sí. ¿Esa? ¿Sí? Y las fuerzas, los poderes, ¿sí? Y los poderes de la muerte, las fuerzas del infierno, no la podrán vencer. ¡Qué garantía! ¡Qué promesa le hace Jesús a su iglesia! Queridos hermanos, la Biblia nos habla entonces que Jesús fundó su iglesia, es su iglesia. John Smith tendrá su iglesia, Russell tendrá su iglesia, Elena White tendrá su iglesia, Eddie Macedo tendrá su iglesia. Que se le ocurra quien sea tener su iglesia. Jesús fundó la suya y él llamó a unos apóstoles y los envió a predicar. Y a esta iglesia Jesús le dijo a sus líderes que ni las fuerzas del infierno podrían destruir esa iglesia. La Biblia ya nos habla entonces que existe una iglesia. Si no va a haber ni fuerzas del infierno que la destruyan, esa iglesia existe. Esa iglesia existe. Pero hasta aquí, ¿hemos visto que se trata de la iglesia católica? ¿Sí o no? Sí. No. Bíblicamente hemos visto que es una iglesia
que es de Jesús, que Jesús se le encomendó a Pedro, pero esta iglesia, dicen los hermanos, sí es cierto. Pero no me vayas a decir que es tu iglesia católica, no, en dado caso es la mía, porque la mía se encuentra el nombre. Testigos de Jehová, y serán mis testigos. En dado caso será la mía, porque se encuentra el nombre de nosotros, adventistas del séptimo día. Nosotros somos adventistas, guardamos el día sábado. Si es así, entonces será la nuestra, porque nosotros somos pentecostales. El día de Pentecostés llegó el Espíritu a la iglesia. Pero no me voy a decir que ustedes, porque ¿dónde se encuentran católicos? Y ustedes serán mis católicos. Y la iglesia que yo fundo se llamará católica. Para saber de eso, y de entre todas las iglesias que existen, hay que ir a una segunda fuente. La primera fuente ya la vimos, la Biblia. La segunda fuente, la historia. Así rapidito. ¿Qué dice la historia? Para empezar, Pedro es el primer representante que Jesús deja. Ya lo hemos visto en la Biblia. ¿Ustedes saben qué quiere decir la palabra papa? ¿Qué quiere decir? Padre. O Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. Eso es lo que decíamos en Juan 21:15 en adelante. La primacía de Pedro. Papa es eso. Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles. El que guía, el que acompaña, el que dirige, el líder. Pues bien, Pedro es el primer líder, el primer príncipe. Pedro guía la iglesia en los primeros años, año 33, hasta el año 67. Los que tienen este libro, vayan rapidito en la página 149, por ahí más o menos. Y en la página 149 está la lista de los papas. Primero Pedro, muriendo Pedro, se acabó la iglesia, porque Jesús le dijo, ni las fuerzas del infierno podrán vencer, destruir, acabar con esa iglesia que te encomiendo. Pedro pastorea la iglesia y más o menos muere, es decir, pastorea hasta el año 67. ¿De ahí quién lo sucede? ¿Se terminó la iglesia? No. Entra Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telesforo, Liquinio, hasta llegar hoy día ¿a quién? Al Papa Francisco. La historia nos va a decir que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo por la lista de sus pastores, desde Pedro, de una forma ininterrumpida, hasta llegar hoy día a el Papa Francisco. 266 representantes que van pastoreando la Iglesia de Cristo. ¿Te digo? Católica. La palabra católica, eso vino después. Eso vino después. San Juan, el que escribió el Evangelio, el Apocalipsis, ese mismo San Juan hizo una conversión de un tal Ignacio. Y pronto a este Ignacio lo consagran obispo y lo mandaron a trabajar a una comunidad llamada Antioquía. La historia. En el año 107,
Ignacio fue el primero que dijo: esta iglesia de Jesús, en la que estuvo Pedro, han estado los apóstoles, la que fundó Jesús, ¿por qué no identificarla como un hombre? Y fue en el año 107 que Ignacio empezó a llamar católique a la iglesia de Cristo. Católique en griego, católica en español. ¿Qué quiere decir la palabra católica? Quiere decir universal. Entonces, Ignacio, hablando de esta universalidad, que la iglesia de Cristo tiene que estar en todas partes del mundo, pues esta iglesia es católica. Y en el año 107, en el mensaje a los escribitas, Ignacio ya le habla de la iglesia como iglesia católica. Así que en el 107 y en el 110 se empieza a consolidar el nombre de católica. Los registros, desde el año 107 ya se va a empezar a hablar de esta iglesia que la pastoreó Pedro hasta Ignacio de Antioquía, que era obispo de Antioquía. Ya allí se le va a empezar a conocer como iglesia católica. ¿Entendido? En un primer momento, la iglesia Jesús no le interesó lo del nombre. Fue en Antioquía cuando por primera vez se les empezó a llamar ahí a los apóstoles como cristianos. Pero ni siquiera cristianos es el nombre, no. El nombre es cosa católico, católica. Este es el nombre. Entonces, la iglesia, tenemos un registro. Desde el año 107 ya encontramos como nombre la palabra católica. Y luego continúa la iglesia. Año 300 viene una dura persecución. Constantino le da una dura persecución a la iglesia. Hasta más no poder. Los cristianos tienen miedo, pero son fuertes, dan la batalla, no se rinden. Es decir, les llegó el COVID, pero no se rindieron. No se apagaron. Celebraban sus misas, sus reflexiones a escondidas, en las catacumbas. ¿Entendido? Cuando el emperador se dio cuenta de esto y vio que entre más los perseguía, más se multiplicaban, dijo: no puedo. Y fue entonces en el 313, con el edicto de Milán, cuando el emperador dijo: se termina la persecución. Libertad de culto, salgan de sus escondites, salgan de sus cuevas, celebren su fe. A ver, pregunto, ¿dar libertad de culto es fundar? No, ya la iglesia venía. Lo que hizo Constantino fue dejar de perseguir a la iglesia y dar la libertad de culto y más nada. 1054. Para el año 1054 viene un gran problema para la iglesia, el famoso cisma de Oriente. Algunos obispos empezaron a desobedecer al Papa y se hace ahí un mequetreque y se separan. Y de ahí viene la división con las famosas iglesias, ¿qué cosa? Ortodoxas. Esas iglesias ortodoxas, la iglesia católica le reconoce sacramentos, ¿entendido? Pero ojo, no es lo mismo ser un católico apostólico romano a ser un católico ortodoxo. No es lo mismo, aunque el Papa le reconoce los sacramentos. Cuidado. Alguien dice: yo quiero ir a la misa con los ortodoxos. Mira, si de veras tú conoces la doctrina, estás bien informado y no pudiste ir a misa el domingo y bueno, tenías una de paso, imposible que se pueda hacer. Pero que no lo hagas ya de costumbre, porque no es lo mismo. Entonces, 1054 viene el cisma de Oriente, esa gran división que le dolió mucho, evidentemente, a la iglesia. Y finalmente, el problema ya, una de las últimas estocadas fuertes.
1517, con la división del protestantismo. ¿Entendido? Martín Lutero era un agustino, se separa de la iglesia, desobedece al Papa, desafía al Papa, es vulgar con el Papa. El Papa le dio oportunidad, 1517, le dio chance, lo visitaron, le